La tarde caía despacio sobre el valle cuando Marcos llegó a la hacienda, arrastrando consigo apenas una maleta gastada y el peso de un pasado que ya no podía cargar. Las paredes de adobe estaban agrietadas, cubiertas por una capa gruesa de polvo que hablaba de años sin presencia humana. Había comprado aquel pedazo de tierra olvidada porque buscaba exactamente eso, el olvido, un rincón donde pudiera respirar sin que cada inhalación le recordara lo que había perdido. La soledad no era su enemiga, era su refugio, el único lugar donde no necesitaba fingir que seguía siendo el hombre que fue antes de que todo se derrumbara. Pero en la primera noche, mientras acomodaba sus escasas pertenencias en el interior frío de la casa, un sonido rasgó el silencio de la noche como una cuchilla invisible. No era el viento susurrando entre los árboles, ni el crujir normal de la selva nocturna. Era algo primordial, un rugido profundo que hizo vibrar las ventanas y despertó en su pecho un miedo ancestral que no sabía que aún habitaba en él. Jaguar. La palabra apareció en su mente con claridad absoluta, y con ella vino la certeza de que el animal no estaba lejos, tal vez a pocos metros de donde se encontraba, separado apenas por paredes delgadas que de repente parecían frágiles como papel. Marcos se acercó a la puerta con el corazón golpeando contra las costillas, abrió apenas una rendija y se asomó hacia la oscuridad impenetrable del exterior. No había nada visible, solo la negrura densa de la selva y aquella sensación inconfundible de estar siendo observado por ojos que veían perfectamente en la oscuridad, mientras él permanecía ciego. Entonces escuchó otro rugido, distinto del primero, con un tono diferente, más agudo, y luego un tercero, más joven, pero igualmente poderoso. Tres voces distintas conversando en el lenguaje de los depredadores, tres presencias rodeando su territorio con una familiaridad que lo hizo sentir como el intruso que realmente era. Al día siguiente, bajo la luz cruda del amanecer, descubrió las señales que confirmarían sus sospechas más inquietantes. La pila de leña que había dejado junto al muro estaba reorganizada, los troncos acomodados en un patrón diferente, y alrededor de ella, grabadas en la tierra húmeda, había huellas que le helaron la sangre, pisadas humanas, descalzas, delicadas y femeninas, entrelazadas con las marcas inconfundibles de tres jaguares de distintos tamaños. Alguien había estado allí durante la noche, alguien que caminaba junto a los felinos como si fueran compañeros, no amenazas. Las semanas siguientes trajeron más evidencias de aquella presencia invisible que habitaba los márgenes de su nueva vida. Encontraba frutas recién cosechadas de árboles que ni siquiera sabía que existían, colocadas cuidadosamente en lugares donde no podía dejar de verlas. Había marcas de dedos en el cristal empañado de la ventana de la cocina, como si alguien hubiera estado observándolo mientras trabajaba, estudiando cada uno de sus movimientos desde el exterior. Las huellas descalzas aparecían alrededor del pozo, cerca del gallinero improvisado, bordeando el perímetro de la casa en círculos cada vez más cercanos. Marcos comenzó entonces a dejar ofrendas en el borde de la selva, pan recién horneado, agua fresca en recipientes de barro, frutas maduras, algunas tiras de carne seca, y cada mañana sin falta todo había desaparecido sin dejar rastro, consumido por aquella presencia fantasmal que se negaba a mostrarse pero que claramente aceptaba sus gestos de paz. Sabía con certeza absoluta que no estaba solo en aquellas tierras, pero no tenía idea de quién o qué compartía con él aquel rincón perdido del mundo, hasta aquella tarde específica, cuando finalmente vio la sombra entre los árboles, una silueta inequívocamente humana que permanecía inmóvil, como si fuera parte del paisaje mismo, observándolo con una intensidad que podía sentir, atravesándole la piel, aunque no pudiera ver su rostro. Parpadeó intentando enfocar mejor la visión, y cuando volvió a abrir los ojos, ella había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, pero algo permanecía en el lugar donde la había visto. Un pequeño objeto tejido con fibras vegetales, dejado deliberadamente sobre la cerca de madera, y Marcos comprendió entonces que quienquiera que fuese, estaba intentando establecer comunicación, creando un puente frágil entre dos mundos que habían estado separados durante demasiado tiempo. Marcos sostuvo el objeto tejido entre sus dedos, sintiendo la textura áspera de las fibras entrelazadas con una precisión que hablaba de horas de trabajo paciente. No era algo que se encontraba por casualidad en la selva, era una creación deliberada, una pieza de artesanía que requería habilidad, concentración y tiempo,
mucho tiempo. Alguien había invertido parte de su existencia en crear aquello y dejarlo específicamente para él, como un mensaje en un idioma que aún no comprendía, pero que intentaba desesperadamente descifrar. Miró hacia la masa verde y oscura de la selva que rodeaba la hacienda, escudriñando cada sombra en busca de movimiento, cualquier señal de vida humana entre el follaje denso, pero no encontró nada excepto el viento meciendo las hojas y aquel silencio pesado que parecía tener vida propia, respirando al ritmo de algo antiguo y salvaje que existía mucho antes de que él llegara a reclamar aquellas tierras como propias. La noche cayó nuevamente, y con ella regresaron los rugidos, 3 voces distintas que ahora reconocía como individuos separados, cada una con su propio timbre y personalidad. Marcos permaneció despierto en la oscuridad, escuchando cómo los jaguares patrullaban alrededor de la propiedad, en lo que parecía ser un ritual establecido, un reconocimiento territorial que incluía su presencia como parte del paisaje que vigilaban. Lo que lo perturbaba no era solo la proximidad de los animales, sino el patrón evidente en su comportamiento, la manera en que los rugidos venían siempre del mismo sector, como si estuvieran comunicándose entre sí mientras mantenían un perímetro defensivo alrededor de algo o alguien que consideraban digno de protección. Se levantó antes del amanecer, encendió la lámpara de queroseno y caminó descalzo hasta la cocina, donde puso agua a calentar mientras observaba por la ventana el mundo emergiendo lentamente de las sombras. Fue entonces cuando su corazón se detuvo por un instante al ver lo que el rocío de la madrugada había revelado en la tierra húmeda del patio. Las huellas estaban allí, frescas e inconfundibles, 3 conjuntos diferentes de pisadas de jaguar grabadas con claridad en el suelo blando, una enorme que claramente pertenecía a un macho adulto en la plenitud de su fuerza, otra más pequeña y delicada que sugería una hembra madura, y una tercera de tamaño intermedio que indicaba un ejemplar juvenil aún en crecimiento. Pero lo que hizo que su respiración se cortara no fueron las huellas de los felinos, sino las pisadas humanas que se entrelazaban con ellas de manera imposible, descalzas y pequeñas, inequívocamente femeninas, siguiendo exactamente el mismo camino que habían tomado los jaguares como si formaran parte de la misma manada. Quienquiera que fuese aquella mujer, no huía de los animales, no mantenía distancia de seguridad, caminaba junto a ellos con la confianza de quien comparte su existencia con aquellas criaturas salvajes, como si la frontera entre lo humano y lo salvaje se hubiera disuelto por completo en su caso particular. Marcos salió lentamente al exterior, sosteniendo la lámpara en alto mientras sus pies descalzos tocaban la tierra fría. La luz tenue iluminaba las marcas en el suelo, y las siguió con los ojos hasta que desaparecían en la boca oscura de la selva, tragadas por las sombras que aún resistían la llegada del día. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando escuchó el sonido que haría que cada músculo de su cuerpo se tensara instantáneamente, un bufido bajo y gutural que venía de la vegetación, no un rugido completo, sino algo más íntimo y amenazador, una advertencia directa. Levantó la lámpara con manos que apenas temblaban, y allí, a menos de 10 metros de distancia, 2 ojos dorados brillaron reflejando la luz, como monedas antiguas flotando en la oscuridad, grandes y fijos en él, con una intensidad que no admitía malinterpretación. El jaguar no se movía, simplemente observaba, evaluando si representaba una amenaza digna de atención o simplemente otra criatura más tratando de sobrevivir en su territorio. El sudor frío bajó por la espalda de Marcos mientras mantenía la respiración controlada, cada instinto gritándole que corriera, pero su razón imponiéndose con la certeza de que correr sería la última decisión que tomaría en su vida. Entonces, cortando la tensión como un cuchillo, escuchó una voz humana que surgía de algún lugar cercano pero invisible, un susurro ronco que parecía no haber sido usado en mucho tiempo. No va a atacarte, a menos que corras. Giró la cabeza con una lentitud dolorosa y finalmente la vio emergiendo de las sombras como si hubiera sido parte de ellas todo el tiempo, materializándose a pocos metros de distancia con una fluidez que desafiaba la lógica. Cabello largo y enmarañado que caía salvaje sobre sus hombros, piel bronceada y marcada por años de exposición al sol sin misericordia, pies descalzos cubiertos de tierra y cicatrices que hablaban de caminos difíciles, vestía jirones de lo que alguna vez fueron ropas, pero que ahora eran apenas trapos amarrados
estratégicamente a su cuerpo delgado y fibroso. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino la manera en que se movía, con la misma gracia silenciosa y fluida de los jaguares, los músculos trabajando bajo la piel, con una economía de movimiento que solo viene de años de práctica, y sus ojos, del mismo color dorado intenso que los del felino que aún lo observaba desde la oscuridad, fijos en él con una mezcla de curiosidad y cautela que era puramente predatoria. No transmitía miedo, transmitía poder, el poder de quien ha aprendido a existir en el mundo sin las muletas de la civilización. Marcos no pudo articular palabra alguna, simplemente se quedó allí congelado entre la mujer salvaje y el jaguar que continuaba vigilándolo desde las sombras, y en ese momento de claridad absoluta comprendió la verdad que había estado esquivando. Ellas estaban juntas, siempre lo habían estado. Formaban una familia imposible que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza y los límites entre especies. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con la misma intensidad con la que el jaguar lo había evaluado momentos antes, y Marcos supo que estaba siendo sometido a un juicio silencioso cuyos criterios no comprendía, pero de cuyo resultado dependía todo lo que vendría después. ¿Alguna vez has sentido que la naturaleza habla un idioma que olvidamos entender? ¿Qué harías si descubrieras que no estás solo en un lugar que creías desierto? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu experiencia podría ser el inicio de otra historia extraordinaria. Cuando el amanecer finalmente rompió por completo sobre el horizonte, el pan y el agua que había dejado la noche anterior habían desaparecido sin dejar rastro. Marcos salió de la casa arrastrando consigo el insomnio que se había apoderado de sus ojos, pero la curiosidad ardía con más fuerza que el cansancio acumulado en sus huesos. Caminó directamente hacia el borde de la selva, donde había colocado sus ofrendas, y encontró la taza volcada de lado sobre la hierba aplastada, completamente vacía, mientras que el pan se había esfumado como si nunca hubiera existido. Se agachó sobre la tierra húmeda, buscando señales con los ojos entrenados por semanas de observación, y las encontró, huellas frescas que se adentraban más profundamente en la espesura de la floresta, y entre ellas, inconfundibles como una firma antigua, 3 conjuntos de pisadas de jaguar de tamaños diferentes, siguiendo exactamente la misma senda que las marcas humanas descalzas. Respiró profundamente mientras su corazón aceleraba su ritmo, comprendiendo con una claridad que le cortaba el aliento que ella nunca había estado sola, ni un solo día, desde que llegó a aquel lugar abandonado. Pasó el resto del día trabajando en la hacienda con manos mecánicas, mientras su mente vagaba constantemente hacia la selva, reparando cercas que se desmoronaban bajo el peso del tiempo, limpiando el corral que llevaba años sin albergar animales, intentando crear orden en medio del caos que había heredado. Pero a cada movimiento, a cada gesto de sus manos contra la madera podrida, sentía el peso invisible de ojos observándolo desde las sombras verdes que rodeaban la propiedad. Ocasionalmente giraba la cabeza bruscamente, esperando sorprender a alguien mirándolo, pero nunca había nada visible, solo aquella sensación persistente e innegable de una presencia constante, evaluando cada uno de sus actos, midiendo sus intenciones a través de gestos cotidianos que de repente se sentían como un examen cuyas reglas desconocía por completo. Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse como dedos oscuros sobre la tierra, Marcos regresó al límite de la selva, cargando más comida en sus brazos. Esta vez llevaba carne seca que había traído de la ciudad, frutas maduras recién cosechadas de los árboles silvestres del perímetro, una botella con agua fresca del pozo profundo. Colocó todo cuidadosamente sobre una roca grande y plana que servía como altar improvisado para aquel ritual extraño que había establecido sin saber exactamente por qué. Pero entonces hizo algo diferente, algo que no había planeado hasta ese preciso momento. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra el tronco áspero de un árbol centenario y simplemente esperó, dejando que el tiempo fluyera a su alrededor, sin intentar controlarlo ni llenarlo con actividad nerviosa. El sol descendió lentamente pintando el cielo con tonos de naranja ardiente y rojo sangre, mientras la selva iba oscureciendo gradualmente, volviéndose más densa y misteriosa con cada minuto que pasaba. Los sonidos cambiaron de carácter. Los grillos comenzaron su sinfonía nocturna. El viento se enfrió trayendo aromas de tierra húmeda y vegetación en descomposición, y entonces lo escuchó claramente.
No eran pasos humanos ligeros, sino algo mucho más grande y pesado, moviéndose entre la maleza, acompañado de un bufido bajo que era casi un gruñido contenido en la garganta. Marcos se congeló completamente, cada músculo de su cuerpo tensándose, mientras su mente gritaba en pánico, pero se obligó a permanecer inmóvil, a no girar la cabeza, manteniendo los ojos fijos al frente, mientras su corazón golpeaba tan fuerte contra sus costillas que estaba seguro de que el sonido reverberaba en la noche silenciosa. Un jaguar estaba cerca, peligrosamente cerca, lo suficiente como para que pudiera sentir su presencia física ocupando el espacio a su espalda. El sonido se acercó más, y Marcos pudo percibir ahora el olor penetrante y almizclado del depredador, un aroma salvaje que activaba alarmas primitivas en algún rincón antiguo de su cerebro que aún recordaba cuando los humanos eran presas y no cazadores. Entonces escuchó pasos más ligeros, inequívocamente humanos, y aquella voz ronca que ya reconocía susurrando desde algún lugar invisible. «Quieto, ella solo está verificando». Marcos cerró los ojos con fuerza, intentando controlar su respiración errática, mientras sentía algo enorme y cálido pasando junto a él, tan cerca que el pelaje del animal rozó levemente su hombro desnudo, en un contacto que duró apenas un segundo, pero que pareció congelarse en su memoria con una claridad absoluta. El jaguar estaba tan próximo que podía escuchar su respiración profunda y controlada, el sonido de un depredador completamente seguro de su dominio sobre aquel territorio. Luego el sonido se alejó gradualmente, disolviéndose en la oscuridad de la selva, hasta desaparecer por completo. Marcos abrió los ojos con una lentitud dolorosa y giró la cabeza cuidadosamente, y allí estaba ella, de pie a pocos metros de distancia, observándolo con aquellos ojos dorados que brillaban con una intensidad sobrenatural en la penumbra creciente. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como un ave examinando algo curioso e inesperado, estudiándolo con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como respeto. Su voz emergió áspera, como si las palabras fueran herramientas que había olvidado cómo usar correctamente. «¿Por qué no corriste?» Marcos tragó saliva, sintiendo su garganta seca como papel, y respondió con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Porque dijiste que me quedara quieto». Ella lo observó por varios segundos más, que se extendieron como siglos, y entonces, por primera vez desde que la había visto, algo parecido a una sonrisa apareció en la comisura de su boca. No era amable ni reconfortante, era reconocimiento puro, la aceptación de alguien que acababa de pasar una prueba cuya existencia ni siquiera sospechaba. Isabela dio un paso adelante y se agachó frente a él con un movimiento fluido que no hizo ningún sonido, tan cerca ahora que Marcos podía ver todos los detalles de su rostro, grabados por años de sol inclemente y lluvia fría, las pequeñas cicatrices que marcaban su piel como un mapa de supervivencia, la intensidad feroz que ardía en sus ojos. Tomó la carne seca que él había dejado y la mordió, sin apartar su mirada de él ni por un instante, masticando lentamente mientras lo evaluaba con una atención que hacía que se sintiera completamente expuesto. Marcos no se movió, mantuvo sus ojos fijos en ella, intentando grabar cada detalle de aquel rostro imposible en su memoria, antes de que desapareciera nuevamente en las sombras. Era real, estaba allí, a centímetros de distancia, tan próxima que podía escuchar su respiración rápida e irregular, ver el movimiento de su pecho subiendo y bajando, con un ritmo que hablaba de nerviosismo apenas contenido. Tragó saliva y habló manteniendo su voz baja y controlada. «No vine a quitarte nada, solo necesito un lugar donde quedarme». Ella inclinó la cabeza nuevamente, procesando las palabras como si fueran conceptos extraños que necesitaba traducir mentalmente, y entonces retrocedió un paso, sin apartar sus ojos de él. Marcos sintió el impulso casi irresistible de levantarse, de seguirla, pero sabía instintivamente que sería un error fatal, que cualquier movimiento brusco podría romper aquel equilibrio frágil que se estaba estableciendo entre ellos. Así que permaneció sentado esperando, dejando que ella tomara todas las decisiones sobre cómo proceder. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, hasta que ella finalmente lo rompió con palabras que salían lentamente, como si cada una requiriera un esfuerzo consciente. «Tú no eres como los otros». Marcos frunció el ceño, confundido. «¿Qué otros?». Ella no respondió, simplemente continuó mirándolo, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar, cuánto de su historia podía compartir,
sin ponerse en peligro nuevamente. Marcos notó entonces que ella temblaba, no por el frío, sino por algo más profundo, nerviosismo o tal vez miedo de una conexión humana que había estado ausente durante demasiado tiempo. Respiró profundamente y decidió arriesgarse con una pregunta que había estado quemando en su garganta. ¿Cómo te llamas? Ella permaneció inmóvil durante varios latidos de corazón, y luego, casi en un susurro que apenas era audible sobre los sonidos nocturnos de la selva, respondió: Isabela. El nombre salió de ella como algo precioso y frágil, algo que no había compartido con nadie en un tiempo tan largo que casi había olvidado que le pertenecía. Marcos asintió lentamente, tratando de mostrar respeto por la confianza que acababa de depositar en él, y dijo su propio nombre, Marcos. Isabela repitió el nombre en voz baja, probándolo en su lengua como si fuera un sabor extraño, y luego dio otro paso hacia atrás, preparándose para desvanecerse nuevamente en la noche de donde había emergido. Pero antes de que pudiera desaparecer completamente, Marcos habló rápidamente. «La comida que dejo, puedes tomarla siempre que quieras». Ella se detuvo, girando la cabeza levemente para mirarlo de reojo, y había confusión genuina en su expresión ahora, como si no supiera cómo procesar amabilidad después de tanto tiempo sin experimentarla. Marcos continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. «No tienes que esconderte, no voy a hacerte daño». Isabela permaneció congelada durante varios segundos más, sus ojos fijos en él con una intensidad que podría haber quemado, y entonces, sin pronunciar palabra alguna, se dio la vuelta completamente, pero no se fue sola ni invisible. De la oscuridad profunda de la selva, 3 sombras enormes se movieron con una gracia silenciosa que desafiaba su tamaño, los jaguares emergiendo como guardianes ancestrales. El más grande pasó primero, el macho dominante con músculos que ondulaban bajo su pelaje moteado, mirando brevemente a Marcos con ojos que evaluaban y juzgaban antes de desaparecer entre los árboles. Después vino la hembra, más cautelosa y vigilante, bufando suavemente como una advertencia final. Y por último, el más joven, lleno de curiosidad juvenil, deteniéndose por un momento como si estuviera estudiando al hombre sentado allí, grabando su imagen en una memoria que aún estaba aprendiendo a distinguir amenazas de aliados. Isabela emitió un sonido gutural y bajo, algo entre un chasquido y un gruñido suave, y el jaguar joven la siguió inmediatamente, obedeciendo sin cuestionamiento. Los 4 desaparecieron en la masa oscura de la selva, llevándola con ellos de vuelta al mundo salvaje donde había construido su existencia durante años incontables. Marcos se quedó solo bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, liberando finalmente el aire que había estado conteniendo en sus pulmones hasta que dolía. Sus manos temblaban de manera incontrolable ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su sistema. Acababa de hablar con ella, sabía su nombre, y ahora comprendía con una claridad absoluta la verdad imposible. Isabela no vivía sola en la selva como una ermitaña desesperada. Vivía con los jaguares como parte de su manada. Ellos eran su familia, su protección, su mundo entero, y él acababa de ser aceptado, aunque fuera tentativamente, en el perímetro de ese mundo extraordinario. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles, pero significativos en la dinámica entre ellos. Marcos estableció una rutina deliberada. Cada mañana, antes de que el sol terminara de elevarse sobre las montañas distantes, dejaba comida fresca en el borde de la selva, donde ella pudiera encontrarla fácilmente. Pan recién horneado en el horno de leña que había reparado, frutas maduras, agua limpia del pozo, ocasionalmente carne seca o huevos cocidos envueltos en hojas para mantenerlos tibios. Y cada mañana, cuando regresaba horas más tarde, todo había desaparecido sin excepción, consumido por Isabela y probablemente compartido con sus compañeros felinos. Ella aceptaba sus ofrendas, pero mantenía su distancia, observándolo desde las sombras durante el día, sin mostrarse nunca completamente. Marcos no la veía directamente, pero sentía su presencia constante, una conciencia invisible que lo acompañaba mientras trabajaba reparando la hacienda deteriorada. Y por las noches, los rugidos regresaban como un reloj, 3 voces distintas circulando la propiedad como guardianes silenciosos que habían decidido tolerarlo en su territorio sagrado. Una tarde sofocante, mientras sacaba agua del pozo profundo con un balde oxidado, Marcos escuchó un sonido diferente, emergiendo de la selva que lo hizo detenerse inmediatamente.
No eran pasos ni ramas quebrándose bajo pies pesados. Era llanto, bajo y ahogado pero inconfundiblemente humano. El sonido de alguien tratando desesperadamente de contener un dolor que ya no podía permanecer reprimido. Dejó caer el balde y caminó lentamente hacia la fuente del sonido, su corazón acelerándose con cada paso que daba hacia la oscuridad verde de la vegetación densa. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el llanto, y reconoció la voz de Isabela quebrándose bajo el peso de emociones que había estado guardando durante demasiado tiempo. Se detuvo en el borde donde la tierra abierta se encontraba con la selva, hesitante, sin querer invadir su espacio privado pero incapaz de ignorar aquel sonido de sufrimiento profundo. Respiró hondo y llamó lo suficientemente alto para que ella pudiera escucharlo. «Isabela, ¿estás bien?» El llanto se detuvo instantáneamente, cortado como con un cuchillo, y el silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Marcos esperó sin moverse ni un milímetro, conteniendo su respiración mientras escuchaba, y entonces su voz llegó hasta él, temblorosa y rota, emergiendo de algún lugar oculto entre los árboles gigantes. «Vete». Pero él no se fue, no podía. Algo en aquel sonido le recordaba su propio dolor, las noches interminables después de perder a quien amaba, cuando llorar era lo único que podía hacer. Se quedó allí buscándola con los ojos, hasta que finalmente la localizó sentada en el suelo contra el tronco masivo de un árbol ancestral, con las rodillas dobladas contra su pecho y el rostro escondido entre ellas. A su lado, extendida como un perro guardián leal, yacía la jaguar hembra, quien levantó la cabeza cuando Marcos se acercó, fijando sus ojos dorados en él, con una advertencia silenciosa pero clara, aunque no se movió para atacar. Isabela levantó su rostro lentamente, y Marcos pudo ver las lágrimas surcando caminos limpios a través de la tierra que cubría sus mejillas. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no era solo tristeza lo que brillaba en ellos, era rabia mezclada con una desesperación tan profunda que dolía simplemente mirarla. Se agachó manteniendo una distancia respetuosa del jaguar hembra, que continuaba observándolo con atención inquebrantable. «¿Qué pasó?» Isabela rió, pero no había alegría en aquel sonido. Era amargo y áspero, lleno de un dolor que había fermentado durante años sin liberación. Sacudió la cabeza como si estuviera lidiando con alguien increíblemente ingenuo que jamás podría comprender la complejidad de su situación. «¿Tú no entiendes nada?» «Nada en absoluto». Marcos permaneció a su altura, respetando el espacio que ella necesitaba, y habló suavemente. «Entonces, explícame». Isabela lo miró fijamente con aquella intensidad que hacía que se sintiera completamente desnudo bajo su escrutinio, y entonces las palabras comenzaron a fluir de ella como una confesión forzada, algo que había guardado durante demasiado tiempo y que finalmente necesitaba ser liberado. «Yo no elegí esto, no elegí vivir escondida como un animal salvaje, pero no tengo ningún otro lugar a donde ir, no tengo a nadie más». Las palabras salieron quebradas, cada una llevando el peso de años de soledad autoimpuesta. Marcos sintió que su pecho se comprimía mientras escuchaba, reconociendo el dolor en su voz porque él mismo había sentido algo similar, aunque en circunstancias completamente diferentes. No sabía qué decir, qué palabras podrían posiblemente ayudar, así que simplemente permaneció allí, escuchando, ofreciendo su presencia como el único consuelo que podía dar. Isabela continuó, sus ojos fijos en la tierra a sus pies, como si no pudiera soportar mirarlo mientras compartía su historia. «Tenía 8 años cuando mi madre me trajo hasta aquí. Dijo que había gente peligrosa buscándonos, que yo necesitaba esconderme por un tiempo, que ella volvería cuando fuera seguro». Su voz se quebró en la última palabra y tuvo que detenerse para recuperar el control. «Esperé días, semanas, meses. Me quedaba escondida en aquella casa vieja donde tú vives ahora. Comía lo que podía encontrar, bebía agua del arroyo, pero ella nunca regresó». Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, silenciosas esta vez, deslizándose por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Y entonces aparecieron los jaguares, 3 de ellos, una familia completa. Al principio pensé que iban a matarme, pero solo me olieron, me observaron, y después de un tiempo me aceptaron como parte de su territorio. Se convirtieron en mi única familia, en lo único que me mantuvo viva. Marcos la miraba ahora no viendo a la mujer salvaje, sino a la niña que había sido abandonada, la niña que había aprendido a sobrevivir porque no le quedaba otra opción que hacerlo
o morir en aquel lugar olvidado. Tragó saliva sintiendo su garganta áspera y preguntó con una voz que apenas podía controlar: ¿Nunca intentaste salir de aquí? Isabela negó con la cabeza, manteniendo sus ojos fijos en el suelo, como si ver su propia historia reflejada en los ojos de otro fuera demasiado doloroso. Lo intenté una vez cuando era más joven. Caminé por el camino hasta llegar cerca de un pueblo, pero la gente me miraba como si fuera un monstruo, sucia, desarrapada, hablando de manera extraña, después de años sin conversar con nadie. Una mujer gritó, llamó a los hombres. Pensaron que estaba loca o era peligrosa. Huí antes de que pudieran atraparme. Los jaguares me siguieron. Me trajeron de vuelta aquí donde pertenecía. Nunca más volví a intentarlo. El silencio cayó entre ellos, pesado con el peso de una verdad terrible. Alguien la había dejado allí, una niña indefensa abandonada en la selva, con la promesa de que volverían, pero nunca lo hicieron, dejándola crecer salvaje y sola, excepto por la compañía de depredadores que la aceptaron cuando los humanos no lo hicieron. Marcos sintió la rabia creciendo en su pecho, no hacia ella sino hacia quien quiera que hubiera cometido aquella atrocidad. Isabela limpió su rostro una vez más y lo miró directamente, sus ojos todavía brillando con lágrimas no derramadas. Mi madre no me abandonó por querer hacerlo. Estaba huyendo de un hombre. Él tenía tierras, poder, dinero. Mi padre trabajaba para él y descubrió que estaba robando a los trabajadores, desviando su dinero. Quiso denunciarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, hubo un accidente. Su voz se volvió aún más tensa, cada palabra requiriendo un esfuerzo visible. Mi padre cayó de un acantilado. Nadie vio lo que pasó, pero mi madre sabía que no fue un accidente. Sabía exactamente quién era responsable. Marcos sintió su estómago retorcerse mientras las piezas de la historia comenzaban a encajar en un patrón horrible. Isabela continuó, su voz temblando con emociones apenas contenidas. Ella tuvo miedo de que él viniera por nosotras también, así que me escondió aquí. Dijo que iba a conseguir pruebas, que iba a hacer justicia, que vendría a buscarme cuando todo estuviera resuelto y fuera seguro para mí regresar, pero nunca volvió. Bajó los ojos, sus manos temblando levemente contra sus rodillas. Creo que él descubrió dónde estaba ella, e hizo con mi madre lo mismo que hizo con mi padre. La silenció antes de que pudiera hablar. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido distante de pájaros llamándose entre los árboles. Marcos sintió la rabia ardiendo más fuerte ahora, una furia dirigida a un hombre, cuyo nombre aún no conocía, pero que había destruido vidas para proteger sus secretos. Y si descubría que Isabela estaba viva después de todos estos años, probablemente vendría a terminar lo que había comenzado hacía tanto tiempo. Extendió su mano lentamente y tomó la de ella, sosteniéndola con firmeza, pero sin apretar demasiado, ofreciendo contacto humano que probablemente no había sentido en más de una década. Él no te encontrará, te lo prometo. Isabela miró sus manos entrelazadas y luego su rostro, y había algo diferente en su expresión ahora, no solo gratitud, sino también confianza, un sentimiento que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Apretó su mano en respuesta y susurró con una voz quebrada por la emoción: ¿Por qué te importa tanto? Marcos no vaciló. Las palabras salieron de él con una honestidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Porque me recordaste que todavía estoy vivo, que todavía puedo sentir algo además del vacío que he cargado desde que perdí a mi esposa. Los ojos de Isabela se abrieron levemente, comprendiendo ahora que él también cargaba su propio dolor, sus propias cicatrices invisibles que lo habían traído hasta aquel lugar remoto buscando olvido. Los días siguientes trajeron una transformación gradual en su relación. Isabela comenzó a aparecer más abiertamente durante las mañanas, todavía manteniendo cierta distancia, pero aceptando estar cerca, mientras Marcos trabajaba en la propiedad. Se sentaba bajo la sombra de un árbol gigante cerca de la casa, observando en silencio, mientras él reparaba el techo que goteaba o cuidaba el huerto que había comenzado a plantar. Los jaguares también aparecían ocasionalmente. El más joven era particularmente curioso, acercándose para olfatear las herramientas que Marcos usaba con una fascinación infantil. La hembra permanecía siempre vigilante, observando cada interacción con ojos que nunca parpadeaban. El macho raramente se mostraba durante el día, pero Marcos
Sabía que estaba allí en algún lugar de las sombras, observando y evaluando constantemente. Marcos aprendió a interpretar las señales sutiles que Isabela enviaba sin palabras. Cuando se sentía cómoda y relajada, se acercaba más, a veces incluso ayudando con tareas simples sin que él se lo pidiera. Cuando algo la perturbaba o la ponía nerviosa, retrocedía hacia la seguridad de la selva, donde los jaguares esperaban pacientemente su regreso. Él nunca presionaba, nunca intentaba acelerar el proceso de confianza que se estaba construyendo lentamente entre ellos, respetando su necesidad de controlar el ritmo de su reconexión con lo humano. Y poco a poco, con una lentitud dolorosa pero inevitable, ella comenzó a relajarse verdaderamente en su presencia. Empezó a aceptar comida directamente de sus manos, sin arrebatarla, y huir inmediatamente como un animal asustado. Comenzó a hablar más, aunque todavía en frases cortas y cuidadosas, compartiendo pequeños fragmentos de conocimiento sobre la selva que había acumulado durante años de supervivencia solitaria. Marcos descubrió que ella sabía cosas extraordinarias sobre el mundo natural que lo rodeaba, conocimiento que ningún libro podría enseñar. Sabía exactamente qué plantas eran venenosas y cuáles podían curar heridas o fiebres, dónde encontrar agua limpia incluso durante la estación seca, cómo leer el clima en el comportamiento de los animales días antes de que cambiara. Había sobrevivido no por suerte o accidente, sino a través de inteligencia pura y adaptación, y los jaguares le habían enseñado lecciones que ningún humano podría comprender. Cómo moverse a través de la selva sin hacer ruido, cómo leer el viento para detectar peligro antes de que llegara, cómo cazar cuando era necesario para sobrevivir. Una tarde calurosa, mientras Marcos luchaba por reparar la puerta rota del granero que se resistía obstinadamente a sus esfuerzos, Isabela se acercó más de lo habitual, deteniéndose justo a su lado para observar su trabajo. Él la miró de reojo y notó que sus ojos estaban fijos en sus manos, llenas de callos y pequeños cortes que había acumulado durante semanas de trabajo manual constante. Isabela frunció el ceño ligeramente y, sin decir palabra alguna, desapareció en la selva con aquella velocidad silenciosa que aún lo sorprendía cada vez que la presenciaba. Marcos se quedó confundido, pero continuó trabajando, asumiendo que algo la había perturbado y necesitaba espacio. Pero ella regresó solo minutos después, trayendo consigo hojas verdes que él no reconocía, plantas que crecían en algún lugar profundo de la selva donde él nunca se había aventurado. Se sentó a su lado sin pedir permiso y comenzó a amasar las hojas entre sus dedos, con movimientos expertos hasta que formaron una pasta húmeda de color verde oscuro. Entonces, con una delicadeza que contrastaba extrañamente con su apariencia salvaje, tomó su mano y comenzó a aplicar la pasta sobre los cortes y raspones con gestos cuidadosos y precisos. Marcos sintió la textura fría y extraña contra su piel, pero no retiró la mano. Simplemente la dejó trabajar mientras observaba su rostro concentrado. Cuando terminó, ella levantó los ojos y sus miradas se encontraron por un momento que pareció extenderse eternamente. Sanará más rápido así. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba una certeza absoluta nacida de años de experiencia. Marcos asintió, sintiendo algo extraño y cálido expandiéndose en su pecho, algo que no había sentido desde antes de que su mundo se derrumbara. Gracias. Isabela desvió la mirada inmediatamente, como si no supiera cómo manejar el agradecimiento sincero, algo que probablemente había estado ausente de su vocabulario emocional durante la mayor parte de su vida. Permaneció sentada allí durante varios minutos más, compartiendo el silencio con él de una manera que se sentía natural y cómoda, y entonces se levantó para irse. Pero antes de desaparecer nuevamente, lo miró con una curiosidad que había estado creciendo visiblemente durante días, y finalmente preguntó algo que lo tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué viniste aquí, a este lugar tan lejos de todo y de todos? Marcos respiró profundamente, sintiendo el peso de la pregunta presionando contra su pecho. Nadie le había preguntado eso directamente antes, o tal vez sí, pero él nunca había querido responder honestamente. Pero con ella, después de todo lo que había compartido con él, sentía que le debía la misma honestidad brutal. Habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Perdí a mi esposa hace un año, enfermedad que no pudimos detener, no pude salvarla. Su voz se quebró levemente en la última palabra, pero continuó. No podía seguir viviendo en la ciudad donde cada esquina, cada lugar me recordaba lo que había perdido. Necesitaba estar en algún sitio
donde pudiera respirar sin sentir ese peso constante aplastándome. Isabela lo miró con una comprensión profunda que solo viene de haber experimentado pérdida similar, y entonces dijo algo que penetró directo hasta el centro de su dolor. La soledad no cura nada, solo lo pospone día tras día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, verdad simple pero devastadora, que ambos conocían demasiado bien. Marcos supo entonces que ella tenía razón, que había estado huyendo más que sanando, y que tal vez, solo tal vez, habían encontrado en el otro algo que ambos necesitaban desesperadamente. Alguien que comprendiera el dolor sin juzgarlo, alguien que pudiera compartir la carga de la soledad hasta que dejara de ser tan pesada. Las semanas se convirtieron en meses, y la distancia entre ellos continuó disminuyendo de formas que ninguno de los dos había planeado ni anticipado. Isabela comenzó a entrar en la casa, primero solo en la cocina, donde permanecía cerca de la puerta, como si necesitara saber que podía escapar rápidamente si era necesario. Después, gradualmente, en la sala donde tocaba los objetos, con una curiosidad casi infantil, como si estuviera redescubriendo lo que significaba existir en un espacio humano después de años viviendo como parte de la naturaleza salvaje. Cuando vio su propio reflejo en el espejo viejo y manchado por primera vez en 15 años, se quedó completamente inmóvil durante minutos que se sintieron como horas, estudiando a la mujer que la miraba de vuelta como si fuera una extra desconocida. Marcos permaneció cerca pero en silencio, respetando aquel momento de reconocimiento doloroso, comprendiendo que ella estaba viendo no solo su apariencia física, sino también todo lo que había perdido y todo lo que había sobrevivido. Isabela comenzó a dormir dentro de la casa algunas noches, eligiendo un rincón de la sala donde podía mantener los ojos en la puerta y las ventanas, todavía incapaz de confiar completamente en paredes y techos para mantenerla a salvo. Marcos nunca comentó sobre esto ni intentó hacer que se sintiera más cómoda de lo que ya estaba. Simplemente aceptaba su presencia como el regalo que era. Y durante aquellos meses de transformación gradual, él había estado investigando por su cuenta, buscando evidencia del crimen que había destruido la vida de Isabela antes de que realmente comenzara. Una tarde, mientras ella estaba en la selva con sus jaguares, haciendo lo que fuera que hacían juntos en aquellas horas privadas, Marcos comenzó a buscar sistemáticamente por toda la propiedad vieja. Había algo que lo molestaba, una pregunta que no lo dejaba descansar. Si la madre de Isabela había estado tratando de conseguir pruebas contra aquel hombre poderoso, ¿dónde las habría escondido? En un baúl viejo y oxidado que encontró en el granero medio derrumbado, enterrado bajo años de polvo y telarañas, descubrió documentos antiguos que habían amarilleado con el tiempo, pero que todavía eran legibles. Eran papeles que habían pertenecido al padre de Isabela, registros meticulosos de pagos a trabajadores, recibos con firmas que claramente habían sido falsificadas, evidencia detallada de cómo aquel hombre había estado robando sistemáticamente a las personas que trabajaban para él durante años. El pulso de Marcos se aceleró mientras revisaba cada página, comprendiendo que tenía en sus manos exactamente lo que la madre de Isabela nunca había logrado entregar a las autoridades antes de ser silenciada permanentemente. Eran las pruebas por las que el padre de Isabela había muerto, la razón por la cual su madre había sido asesinada, la verdad que había costado 2 vidas y había robado la infancia de una niña inocente. Cuando Isabela regresó esa tarde con tierra en los pies y hojas enredadas en el cabello, Marcos le mostró todo lo que había encontrado. Ella tomó los papeles con manos que temblaban visiblemente, sus ojos moviéndose sobre las palabras y números mientras las lágrimas comenzaban a caer nuevamente, silenciosas pero imparables. Aquello era la verdad que su padre había intentado revelar con su último aliento, la justicia por la que su madre había luchado hasta su último momento. Marcos tomó una decisión entonces, mirando el dolor grabado en el rostro de Isabela. Iría hasta el pueblo más cercano, llevaría aquellas pruebas directamente a las autoridades y traería a Isabela como testigo viviente de todo lo que había sucedido. Pero tendría que ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso, porque aquel hombre todavía tenía influencia y poder, y si descubría lo que estaban planeando antes de que pudieran actuar, podrían terminar ambos como las víctimas anteriores. En el pueblo, Marcos encontró al comisario,
un hombre serio de pelo canoso llamado Rodrigo, alguien que había sido recomendado por personas en quienes confiaba como honesto e incorruptible. Le contó toda la historia sin omitir ningún detalle. Mostró cada uno de los documentos que había encontrado, y cuando Isabela apareció finalmente para confirmar su identidad y contar su propia historia con una voz que temblaba pero nunca se quebró, el comisario golpeó la mesa con su puño cerrado, su rostro enrojeciendo de furia contenida. «Ese hombre va a pagar por todo lo que hizo, pero necesito que ambos sean el cebo», explicó su plan mientras Marcos e Isabela escuchaban atentamente. Volverían a la hacienda y dejarían que la noticia de que ella estaba viva se filtrara cuidadosamente a través de canales específicos, sabiendo que eventualmente llegaría a los oídos del hombre que había tratado de enterrar su existencia, junto con la verdad. El comisario Rodrigo y varios de sus hombres más confiables se esconderían en la selva alrededor de la propiedad, esperando pacientemente hasta que el criminal viniera personalmente a silenciar el último testigo de sus crímenes. Cuando lo hiciera, sería capturado en el acto, sin posibilidad de escape o negación. Marcos miró a Isabela, viendo el miedo palpable en sus ojos, pero también algo más fuerte que el miedo: determinación férrea, nacida de 15 años de injusticia. Ella asintió firmemente, su voz clara cuando habló: «Es hora de terminar esto de una vez por todas. Quiero que pague por lo que le hizo a mi familia». 2 días después, tal como habían predicho, los caballos llegaron levantando nubes de polvo en el camino que llevaba hasta la hacienda abandonada. Marcos reconoció al hombre inmediatamente cuando desmontó de su caballo con movimientos rígidos, de alguien acostumbrado al poder, pero no al trabajo físico. Cabello gris peinado hacia atrás, ropa cara que contrastaba con el entorno rural, ojos fríos que evaluaban todo como si fuera su propiedad personal. Los caballos estaban nerviosos, resoplando y moviendo las cabezas inquietos, sintiendo algo en el aire que sus jinetes humanos no podían percibir todavía. Los jaguares estaban cerca, invisibles entre las sombras de la selva, pero definitivamente presentes, cumpliendo su rol de guardianes silenciosos como lo habían hecho durante 15 años. El hombre golpeó la puerta con violencia innecesaria, su voz resonando con autoridad arrogante. «Sé que ella está aquí dentro. Entreguen a la muchacha y nadie tiene que salir lastimado». Marcos abrió la puerta lentamente, manteniendo su expresión neutra y su voz calmada. «No sé de quién está hablando». El hombre lo empujó brutalmente a un lado y entró con sus matones siguiéndolo de cerca, sus botas dejando marcas de barro en el piso que Marcos había limpiado meticulosamente. Fue entonces cuando la vieron. Isabela parada en el centro de la sala, mirándolo directamente con ojos que ya no mostraban miedo, sino algo mucho más peligroso, una furia contenida durante toda una vida. El hombre se congeló completamente, todo el color drenándose de su rostro, como si hubiera visto un fantasma emergiendo del pasado para atormentarlo. «Tú deberías estar muerta, enterrada y olvidada como tus padres». Isabela dio un paso adelante, su voz firme y clara por primera vez desde que Marcos la conocía. «Como mi padre, como mi madre, ambos asesinados por ti para proteger tus secretos sucios». El hombre cerró sus puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, la máscara cuidadosa de control civilizado cayendo para revelar la bestia violenta que siempre había existido debajo. Avanzó hacia ella, con intención asesina brillando en sus ojos, pero Marcos se interpuso rápidamente entre ellos, colocando su propio cuerpo como escudo. El hombre sacó un cuchillo grande de su cinturón, la hoja brillando amenazadoramente bajo la luz que entraba por las ventanas sucias. Afuera, un rugido profundo y aterrador estalló desde la selva, tan fuerte y cercano que hizo vibrar las paredes de la casa. Los matones miraron hacia la puerta con ojos llenos de terror primitivo, y entonces vinieron más rugidos, 3 voces distintas rodeando completamente la casa en un patrón coordinado que hablaba de inteligencia depredadora. Fue en ese preciso momento cuando el comisario Rodrigo y 4 policías armados irrumpieron por la puerta con armas desenfundadas y apuntando. «Suelte el arma inmediatamente. Está arrestado por asesinato y fraude». El criminal miró a su alrededor frenéticamente, finalmente comprendiendo que había caído en una trampa perfectamente ejecutada. Intentó correr hacia la puerta trasera, buscando una escapatoria imposible, pero los policías lo rodearon rápidamente, cortando cualquier ruta de huida.
Rodrigo lo esposó con fuerza deliberada, leyendo sus derechos mientras el hombre gritaba amenazas vacías y promesas de venganza que ya no tenían ningún poder sobre nadie. Marcos abrazó a Isabela, quien temblaba incontrolablemente ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su sistema. 15 años de terror y esconderse terminando finalmente en aquel momento de justicia tardía, pero inevitable. Afuera, los tres jaguares observaban desde las sombras profundas de la selva, cumpliendo su papel de guardianes protectores hasta el último momento, asegurándose de que su familia humana estuviera finalmente a salvo. La investigación exhaustiva que se desarrolló durante los meses siguientes reveló todo con una claridad brutal. Exhumaron el cuerpo del padre de Isabela y los forenses encontraron evidencia clara de violencia que contradecía completamente la historia oficial de un accidente. El cuerpo de su madre también fue localizado finalmente, enterrado en una sección remota de una propiedad que pertenecía al criminal, confirmando que había sido asesinada cuando se acercó demasiado a la verdad. Él fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de fraude y desfalco, perdiendo absolutamente todo: su libertad, su riqueza, su reputación, su poder. Marcos utilizó recursos de la herencia sustancial que había recibido cuando murió su esposa para acelerar todos los procesos legales necesarios, asegurándose de que Isabela obtuviera documentos oficiales rápidamente, restaurando su existencia legal en un sistema que la había olvidado completamente. La hacienda fue registrada oficialmente a nombre de ambos, creando un hogar legal para alguien que había sido invisible durante la mayor parte de su vida. Isabela transformó la selva circundante en su dominio personal, cultivando las plantas medicinales que había aprendido a usar durante años de supervivencia solitaria, creando un jardín de sanación que atraía a personas de pueblos cercanos buscando remedios naturales. Comenzó a criar abejas en colmenas cuidadosamente construidas, produciendo miel pura que se volvió famosa en la región por su calidad excepcional. Marcos vendía todo en los mercados del pueblo y la reputación de sus productos se extendió rápidamente, creando un negocio pequeño pero próspero. Ella vivía en la tierra que una vez había sido su prisión, pero ahora como dueña legítima, no como fugitiva escondida. Los 3 jaguares continuaron habitando el territorio, aceptando gradualmente la nueva realidad, pero manteniéndose cerca como siempre lo habían hecho. Ocasionalmente aparecían cerca de la casa, especialmente el más joven, quien había desarrollado un afecto particular por Isabela y aceptaba gustosamente los restos de carne que ella le ofrecía regularmente. Una tarde dorada, mientras trabajaban juntos en el huerto expandido que ahora producía vegetales para vender en el mercado, Marcos se detuvo y observó a Isabela arrodillada en la tierra rica, plantando semillas de hierbas aromáticas con manos expertas, su rostro tranquilo de una manera que nunca había visto en los primeros meses. Se agachó a su lado, sintiendo el sol cálido en su espalda, y habló con una voz que temblaba solo ligeramente por la importancia de lo que estaba a punto de decir. Isabela, quiero construir una vida contigo, no porque nos necesitemos para sobrevivir, sino porque elijo estar contigo, porque me haces querer vivir nuevamente. Tú quieres esto también. Ella levantó sus ojos para encontrar los suyos, y había lágrimas brillando allí, pero eran lágrimas de felicidad, algo que probablemente no había experimentado en más de una década. No dijo nada verbalmente, simplemente asintió mientras su mano encontraba la de él, entrelazando sus dedos con una firmeza que hablaba de compromiso más fuerte que cualquier palabra. No se casaron oficialmente con ceremonias tradicionales o documentos legales, pero hicieron una promesa el uno al otro que era más sagrada que cualquier contrato. Plantaron un árbol juntos en el centro exacto de la propiedad, un árbol fuerte que crecería durante décadas, símbolo viviente de las raíces profundas que estaban creando juntos en aquel lugar que los había reunido cuando ambos estaban rotos. Isabela finalmente tenía un hogar real, no solo un escondite, sino un lugar donde pertenecía completamente. Marcos había encontrado una razón para vivir nuevamente después de meses de simplemente existir en el vacío que su esposa había dejado. 2 almas solitarias que se habían encontrado exactamente cuando más se necesitaban mutuamente, construyendo algo completamente nuevo y hermoso sobre las cenizas de sus pasados destrozados, demostrando que incluso después de la pérdida más devastadora,
La vida puede ofrecer segundas oportunidades inesperadas si tenemos el coraje de aceptarlas. Si esta historia tocó tu corazón, significa que todavía crees en segundas oportunidades y en el poder sanador de la compasión. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has encontrado esperanza en el lugar menos esperado? Tu historia podría inspirar a alguien que la necesita hoy. No olvides suscribirte para más relatos que te recuerdan por qué vale la pena creer en la bondad humana, incluso cuando el mundo parece haberse olvidado de ella.